Esto no debía salir a la luz. Mientras Melania Trump intenta relanzarse ante el público con un documental millonario, su pasado aparece en un lugar donde no se puede editar ni controlar: un expediente judicial. Esa es la paradoja. En público, una historia cuidadosamente producida, financiada con decenas de millones de dólares y empujada a miles de salas de cine. En privado, un escrito legal presentado tarde en la noche que vuelve a mencionar a Jeffrey Epstein y que no busca contar una historia, sino bloquear preguntas. Y esto sí te afecta a ti, aunque no sigas a Melania, aunque no te interese la política, porque muestra cómo el poder intenta decidir qué se puede preguntar y qué no. Hecho. Existen fotos documentadas de Melania Trump junto a Donald Trump, Jeffrey Epstein y el príncipe Andrew. Hecho. Hubo amenazas legales de demandas por miles de millones de dólares. Pero aquí viene el detalle que cambia todo. Cuando alguien finalmente responde en los tribunales, no ataca las acusaciones de fondo. Intenta desaparecer. Y esa maniobra abre una grieta que nadie esperaba. Lo que está ocurriendo aquí no es un escándalo aislado ni una pelea personal entre abogados. Es parte de un patrón mucho más grande. Mientras el documental de Melania se estrena en más de 1,000 salas, con cifras que, según se dice, superan los 40 millones de dólares, los reportes de venta muestran algo llamativo: funciones con 1, 2 o 3 entradas vendidas. Ese contraste importa, porque mientras la narrativa pública parece no despegar, la presión legal sí aumenta. Al mismo tiempo, Melania Trump presenta un escrito judicial relacionado con el caso de Michael Wolff, el exbiógrafo de Donald Trump, después de haberlo amenazado previamente con una demanda de $1,000 millones si no se retractaba. Hecho. Esa demanda nunca se presentó. Hecho. Quien termina demandando es Wolff. Pero aquí está la pregunta que reordena todo. Si estas acusaciones son falsas, ¿por qué la estrategia no es enfrentarlas directamente en el fondo del caso? En lugar de eso, el enfoque se desplaza hacia tecnicismos procesales. Y es justo ahí donde esta historia deja de ser solo sobre reputación y empieza a hablar de algo más grande. La afirmación central es fuerte y los hechos están ahí. Hecho. Michael Wolff afirma que fue amenazado legalmente por Melania Trump para que dejara de mencionar su nombre en relación con Jeffrey Epstein. Hecho. En esas amenazas se habló de una posible demanda por $1,000 millones si no había una retractación pública. Hecho. Esa demanda nunca se presentó. En cambio, Wolff terminó presentando su propia demanda después de alegar que esas amenazas buscaban silenciarlo. Y aquí entra el documento clave. En un escrito judicial presentado tarde en la noche, Melania Trump sostiene que las afirmaciones de Wolff son falsas, maliciosas y difamatorias, incluyendo la idea de que ella estuviera involucrada en el círculo social de Epstein o que lo hubiera conocido a través de él. Pero ahora fíjate en lo que no aparece. No hay una contrademanda. No hay una acción directa para probar falsedad en juicio. En lugar de eso, el argumento gira alrededor de algo muy específico: que ella nunca fue correctamente notificada del proceso. Y cuando una historia se apoya más en cómo evitar el tribunal que en lo que se diría dentro de él, eso cambia por completo la lectura. Aquí es donde la historia escala, porque no se trata solo de una disputa legal, sino de cómo se estira el sistema hasta un punto incómodo. Hecho. En su moción para desestimar el caso, Melania Trump argumenta que nunca fue debidamente notificada porque el intento de entrega se hizo a un portero de Trump Tower en Nueva York y a su abogado, quienes, según ella, no estaban autorizados a aceptar la notificación. Hecho. En ese mismo escrito afirma que su domicilio real está en Palm Beach, Florida. Pero ahora observa el precedente que esto activa. Durante años, figuras poderosas han usado esta misma táctica: no negar los hechos de fondo, sino convertir el acceso al tribunal en una carrera de obstáculos. No es nuevo, pero cada vez se normaliza más. Aquí viene el giro. El mismo despacho legal que previamente exigía que toda comunicación se dirigiera a ellos, ahora sostiene que aceptar documentos judiciales sería inválido. Esa contradicción no es menor, porque normaliza la idea de que puedes amenazar con demandar desde cualquier lugar, pero desaparecer cuando alguien intenta llevarte ante un juez. Y cuando eso se vuelve rutina, el conflicto deja de ser personal y se convierte en sistémico. Aquí aparece la prueba más incómoda hasta ahora.
Hecho, existen fotografías públicas donde Melania Trump aparece junto a Donald Trump, Jeffrey Epstein y el príncipe Andrew. Eso no está en disputa. Hecho, esas imágenes fueron uno de los motivos por los que Michael Wolff comenzó a hacer preguntas públicas. Y la respuesta no fue una aclaración, fue una amenaza legal. Pero ahora mira la contradicción central. En su escrito judicial, Melania se presenta como una víctima de difamación grave, afirmando que las declaraciones de Wolff son salaces y maliciosas. Sin embargo, cuando llega el momento de activar el proceso que permitiría limpiar su nombre, un juicio con descubrimiento, declaraciones juradas y revisión de documentos, no hay contraataque, no hay demanda activa. Solo hay intentos de cerrar el caso por cuestiones técnicas. Este es el punto que cambia la forma de ver todo. Una persona que dice haber sido gravemente difamada suele querer que los hechos salgan a la luz. Aquí la prioridad parece ser lo contrario. Y cuando palabras y acciones empiezan a ir en direcciones opuestas, el relato oficial empieza a resquebrajarse. Ahora la presión se acumula rápido. Primero, el estreno del documental avanza mientras los reportes muestran salas casi vacías. Segundo, el escrito judicial se presenta tarde en la noche, como si fuera una reacción urgente, no una estrategia planificada con calma. Tercero, en ese mismo documento, Melania Trump introduce otro argumento clave, que someterla a un juicio en Nueva York violaría sus derechos de debido proceso. Hecho, ella afirma que no hace negocios en Nueva York y que no podía prever ser demandada allí. Pero aquí es donde todo se acelera. Su apellido es Trump. Trump Tower está en Manhattan. Su presencia en Nueva York ha sido pública durante años. Aún así, el argumento no es «esto es falso», sino «no deberían poder demandarme aquí». Cada pieza, por separado, podría parecer defensiva. Juntas muestran algo distinto: velocidad, presión y pérdida de control del relato. Porque cuando tienes que levantar varias barreras procesales al mismo tiempo, no estás ganando tiempo para explicar, estás intentando frenar algo que ya se mueve. Y la pregunta inevitable es esta: ¿qué pasa si esta dinámica continúa y el tribunal decide que esas barreras no son suficientes? Ahora cambia el ángulo porque esto deja de ser sobre Melania Trump y pasa a ser sobre ti. Cuando figuras públicas usan amenazas legales para frenar preguntas, el efecto no se queda en los tribunales, se filtra hacia abajo. Hecho, en este caso, se alega que las amenazas buscaban enfriar la libertad de expresión antes de que hubiera un juicio. Y eso no es abstracto. Eso significa periodistas que dudan antes de preguntar, editores que piensan dos veces antes de publicar y ciudadanos que solo reciben la versión más pulida de la historia. Mientras tanto, el contraste es brutal. En redes y en televisión se promociona una película sobre lujo, celebridades y una vida cuidadosamente curada. Al mismo tiempo, en documentos legales se discute cómo evitar siquiera responder preguntas básicas. Para la gente común, esto se traduce en una sensación conocida: reglas distintas para personas distintas. No se trata de ideología, se trata de experiencia diaria. Si alguna vez sentiste que el sistema se vuelve impenetrable cuando alguien poderoso está involucrado, esto te va a sonar familiar. Y si te resulta familiar, dilo en los comentarios. Aquí es donde hay que ir más allá del enojo y mirar el mecanismo. Esto no funciona solo por abogados o tecnicismos, funciona por incentivos. Hecho, la estrategia central no es ganar en el fondo del caso, es elevar el costo de preguntar. Demandas potenciales de $1,000 millones, cartas legales intimidantes y luego silencio procesal. El mensaje implícito es claro: incluso si tienes razón, el precio de seguir puede ser demasiado alto. Y al mismo tiempo, el espectáculo sigue. Estrenos, alfombras rojas, entrevistas cuidadosamente coreografiadas. Eso no es una contradicción, es una palanca. Mientras la atención pública se dirige a la narrativa brillante, el conflicto real se empuja a un lenguaje técnico que la mayoría no sigue. Este es el detalle inquietante. El sistema no se rompe, se usa exactamente como está diseñado. La lentitud, la complejidad y el desgaste se convierten en herramientas. No hace falta probar inocencia o culpabilidad. Basta con hacer que el proceso sea tan denso que la pregunta original se diluya, y cuando eso funciona una vez, se convierte en modelo.
Desde aquí, el camino se bifurca y ninguno es cómodo. Primera posibilidad, el tribunal acepta los argumentos procesales y el caso se cierra sin entrar al fondo. Hecho, eso significaría que nunca habría interrogatorios, ni intercambio de documentos, ni un espacio formal para contrastar versiones. La historia no se resolvería, simplemente se congelaría. La segunda posibilidad es distinta. El juez decide que los intentos de notificación fueron suficientes o que pueden corregirse y el caso avanza. Inferencia. Eso abriría una etapa que muchos parecen querer evitar, la del descubrimiento, donde ya no basta con comunicados ni cartas intimidantes. Aquí es donde la inercia importa, porque mientras el documental intenta fijar una imagen definitiva, el proceso legal se mueve en otra dirección, más lenta pero más difícil de controlar. Y fíjate en el timing, el estreno ocurre ahora, el escrito judicial aparece ahora, nada de eso parece casual. La pregunta no es qué pasó en el pasado, sino qué versión del futuro va a imponerse primero, una narrativa cerrada o un proceso abierto. Y la sensación es que el próximo movimiento ya se está preparando, aunque todavía no sepamos de qué lado vendrá. Al final, esta historia no trata de una película, ni siquiera de un nombre famoso. Trata de quién controla el cierre. Hecho, cuando las preguntas se vuelven incómodas, la respuesta no siempre es una negación. A veces es una muralla procesal. Inferencia. Eso revela más sobre el poder que cualquier declaración pública. Todo lo que has visto aquí gira alrededor de una sola frase no dicha en voz alta. No es necesario ganar el caso si logras que nunca se discuta. Y esa lógica no se limita a una persona. Se repite una y otra vez, cada vez que el acceso al proceso se vuelve más difícil que la acusación misma. La paradoja es esta. Cuanto más se intenta fijar una narrativa perfecta, más evidente se vuelve el esfuerzo por evitar otra. Y ahí es donde tú entras, porque el verdadero desenlace no depende solo de jueces o abogados, sino de si estas maniobras pasan desapercibidas o no. Esta no es la última capa de la historia, es apenas el marco. Si quieres seguir viendo cómo se construyen y se rompen estas narrativas en tiempo real, suscríbete y acompáñame en el siguiente análisis. Aquí es donde las piezas empiezan a encajar.